Bienvenidos sean todos a esta nueva reunión que se inicia hoy, nuevo debut de ¿Es posible un mundo mejor? Y para esta reunión vamos a iniciar con una oración. Por favor, respiramos profundo y nos ponemos delante de la presencia de nuestro Padre. Padre Universal, gracias por este momento de compartir. Nos ponemos ante tu presencia con amor y con humildad. Danos discernimiento, comprensión y sabiduría. Jesús Micael, en tu nombre nos reunimos y por lo tanto gracias por tu presencia aquí y ahora con nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, ahora sí, la bienvenida oficial para todos los presentes. Y esta reunión les contamos que está siendo grabada para luego ser publicada en las distintas redes de los grupos que componen Es posible un mundo mejor. Vamos a contarles un poquito que estos encuentros van a ser mensuales y que la idea surge de juntar 4 familias de grupos de estudio del libro de Urantia, de la Quinta Revelación, y estas 4 familias son Urantia desde el Amor, que coordina Ángela Gutiérrez, Urantia Toronto, coordinado por José Illescas, Iniciado Urantia, que está representado por Arturo García, y Descifrando Urantia, que es coordinado por Ramiro Cuestas. Nos preguntamos entre nosotros qué más podríamos hacer para llevar el conocimiento de la Quinta Revelación a la práctica diaria, al diario vivir nuestro, a cómo implementar las enseñanzas entre nosotros, entre nuestros vecinos, en nuestra sociedad, para obviamente lograr un mundo mejor, porque sí creemos que es posible. En este humilde proyecto, que está hecho con mucho amor, vamos a compartir temas bastante álgidos y van a ser política, sociedad, sanidad, sufragio y justicia. Temas que son muy actuales en todos los países de nuestra querida Urantia. Vamos a iniciar con una presentación y después vamos a compartir preguntas y sus respectivas contestaciones. Los temas de estas reuniones, 5 inicialmente, fueron seleccionadas de los documentos 70, 71 y 72. Les solicitamos encarecidamente y con mucho amor que reine el respeto, la aceptación, sobre todo ante las apreciaciones de todos nosotros, porque podemos escuchar cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Entonces vamos a hacer honor a la premisa unión espiritual y no uniformidad de pensamiento. Sin más, vamos a ir a la presentación de cada grupo de familia, de grupo de estudio, de este equipo de Es posible un mundo mejor, representado por Ángela. Ángela, a ver, presentanos a tu familia, por favor. Gracias, Mora. Gracias a todos los participantes. Qué alegría verlos acá. A los que no me conocen, mi nombre, Ángela María Gutiérrez, coordinadora del grupo Urantia desde el Amor, un grupo que nació con 4 personas, derivado prácticamente de nuestros 2 grandes mentores, Isabel Reynoso
y Pablo Morales, Salen Saturn, los cuales nos facilitaron y nos enseñaron y nos mostraron qué más podíamos emplear. Este grupo tiene más o menos unos 80 seguidores activos dentro del chat y más de 400 en Facebook y en YouTube. Nos dedicamos en este momento y en este año a presentar ponencias de grandes expositores, siempre sobre temas del libro de Urantia, de la Quinta Revelación, los lunes, todos los lunes, 6 de la tarde, hora Colombia. Somos muy bendecidos de tener a grandes colaboradores y facilitadores allí. Nuestro gran honor para Marcelino, que nos acompaña desde que nació este grupo. Isabelita, que muy queridamente y muy generosamente se nos ha unido en los últimos tiempos, cuando logramos que entre Pablo Morales y, en fin, muchos facilitadores más que nos ayudan en este conocimiento de esta linda revelación. Y como dice Mora, por favor, hoy vamos a tener discernimiento y mucho tino en lo que vamos a hablar y en lo que vamos a decir. Mil gracias. Este es Urantia desde el amor, y todo aquel que quiera pertenecer me lo hace saber por medio del chat y lo entro dentro del grupo. Gracias. Gracias, hermosa Ángela. Por favor, José, ¿puedes presentar a tu familia de grupo de estudio? José, ¿estás por ahí? No lo veo. Sí, bueno, entonces Arturo, por favor. Gracias, Mara. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para los que estén de noche aún. Yo soy Arturo García, soy fundador del grupo Iniciado Urantia eh, eh, y también fundador del grupo Fraternidad Urantiana Mundial. Eh, Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Snapchat y Twitter, lo que antes era Twitter. Actualmente nuestro grupo en Facebook tiene más de 4.200 integrantes. Tenemos un grupo de estudio que impartimos una reunión semanal cada 8 días, los días viernes, con duración de 2 horas, en el cual tenemos alrededor de 48 estudiantes inscritos a ese seminario que damos ya por casi 2 años. También colaboramos con varios grupos de estudio de diferentes grupos. También formamos parte del Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Y estoy muy agradecido por la invitación de haberme invitado a esta familia de estos cuatro grupos maravillosos, y sigo yo a sus órdenes. Excelente, bendecido día. Gracias. Gracias, Arturo. Ahora sí le damos la palabra a José, a Pepe, para su presentación, por favor. Hola, pido disculpas, yo los escuchaba, pero no, ustedes no me escuchaban a mí porque estoy conectándome desde mi teléfono y no soy muy experto para manejar el Zoom desde aquí. Bueno, Bueno, ya lo has logrado, así que adelante. ya, gracias. Yo represento al grupo Urantia Toronto, que tiene formado unos 4 años y medio, y estamos más o menos 45 personas inscritas formalmente. Nos reunimos alrededor de 6 a 8 personas todos los miércoles a las 6 y hora del este, aquí en Norteamérica. Y estamos revisando el libro, analizando párrafo por párrafo. Hemos tenido en esta última revisión 101 sesiones y estamos en el documento 55, segunda parte, las esferas de luz y vida. Y bueno, todos están invitados a participar. Todas nuestras sesiones son colgadas a nuestro canal de YouTube, en donde también tenemos una audiencia interesante. Hay aproximadamente 200 a 400 personas que nos ven
Y en algunas sesiones hemos batido récords de más de 1.500 visualizaciones de los videos de las sesiones. Bien, tratamos de hacer lo mejor posible la divulgación de esta quinta revelación y por supuesto hemos aceptado esta iniciativa de participar en grupo, en constelación de grupos para analizar documentos específicos. Estoy muy contento de estar aquí en compañía de todos ustedes, queridos amigos. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, y finalmente vamos a presentar al grupo de Descifrando Urantia a cargo de Ramiro. Ramiro, por favor, tienes la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramiro Cuestas, vivo en la Patagonia, en el sur de la Argentina. Y bueno, nuestro grupo Descifrando Urantia, nuestro grupo de lectura es nuevito. Empezamos, todavía no cumplimos el año, en abril vamos a cumplir el año. Este grupo, como ven el nombre, nació a partir, en mi caso particular, tengo el honor de participar y colaborar en el grupo de Facebook Descifrando Urantia, que fue creado y administra nuestro querido amigo Javier Martínez, a quienes la mayoría de ustedes conocen. Y bueno, a partir del grupo de Facebook decidimos crear este grupo de lectura. Nos reunimos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora de Argentina. Y bueno, tenemos lectores de Argentina, de Colombia, de Australia también. Y bueno, hacemos un análisis del libro desde el prólogo. Y creo que ahora, si mal no recuerdo, Mora, estamos en el documento 39. 39. 39 hoy. Sí, es un grupo, por supuesto, abierto. Todo el que quiera participar solo tiene que contactarnos. Y bueno, un placer estar en este nuevo proyecto que creo que va a servir para poder, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Nos da la oportunidad de saber que el libro de Urantia puede darnos muchas soluciones para nuestra vida, para el día a día y para la evolución de nuestro planeta en general. Así que muchas gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias, Ramiro. Bien, presentados los 4 grupos que les recuerdo: Urantia desde el amor, Urantia Toronto, Iniciado Urantia y Descifrando Urantia. Vamos a pasar ahora al tema que nos compete, que es la política. Para eso vamos a tener la colaboración de Javier Martínez, que va a hacer una presentación sobre política, la nación continental, la organización política. Luego de este compartir, vamos a ir a la fase de las preguntas, así que los invito a que tengan apuntadas sus preguntas para después poder compartirlas y poder contestarlas. Javier, la palabra es tuya. Gracias, Mora. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Os agradezco vuestra invitación a participar en esta maravillosa confraternidad de diferentes familias urantianas y es llamativo porque vamos desde Toronto hasta la Patagonia, con lo cual unimos de un polo de arriba a un polo de abajo. Me parece maravilloso y el hecho de que haya también colaboradores de España, europeos, pues me parece que da una visión global. En primer lugar, gracias por contar y para mí siempre es un orgullo y no sabéis lo que me satisface el poder colaborar y que vamos, que hayáis pensado en mí en este tema. Bien, sin más palabras, yo no lidero ningún grupo de tipo de lectores de Urantia, solamente llevo la plataforma de Descifrando Urantia y otra plataforma. En Descifrando Urantia ya hemos superado los 19.700 personas, con lo cual es un número ya que empieza a ser respetable. Y sin nada más, me pongo a compartir la presentación que va a servir solamente como elemento de introducción al tema que vamos a tratar, para que no nos desviemos a otros temas. Con vuestro permiso, voy a intentar compartir. Y si sois tan amables, pues cuando se vea me lo decís. Listo, Javier, listo, ya Venga, se pues ve. entonces empezamos sin mayor dilación. Este proyecto realmente se denomina, es una interrogación, ¿es posible un mundo mejor?
Nos dicen los reveladores que efectivamente es posible un mundo mejor, porque el mundo nuestro, de luego, tal como van las cosas, es un desastre. Bien, este proyecto lo hemos dividido en 5 fases. La primera que vamos a tratar es de política y vamos a utilizar como modelo la información que nos dan los propios reveladores sobre de un planeta muy cercano digamos, a nuestra fase de evolución como seres humanos parecidos a Urantia, ¿de acuerdo? Y el primer capítulo que vamos a tratar para polarizar el tema es la nación continental, la organización política. Solamente recordaros que van a haber 5 grupos y, como bien ha dicho Mora, el primero de política que vamos a hablar hoy, exclusivamente vamos a hablar de la nación continental, la organización política, y en los sucesivos meses iremos hablando de otros temas interesantes. En el 2 hablaremos de sociedad, familia y educación, hablaremos de la vida familiar y el sistema educativo. En la tercera sesión hablaremos de sanidad, la organización industrial, el seguro de vejez, el sistema tributario. En la cuarta reunión hablaremos del sufragio, los colegios especiales y el sistema de sufragio universal. Y finalmente la última ponencia pues será sobre justicia, que es el tratamiento del crimen, el estado de preparación militar y la relación con las otras naciones. Y recordar lo que ya ha dicho Mora, que vamos a utilizar como base documental la información que nos dan los reveladores sobre el documento 70, 71 y básicamente el documento 72 que está dedicado al gobierno de un planeta. Entonces nos dicen los reveladores lo siguiente. Dicen que, fijaros que ellos incluso para podernos dar esta información no tienen que solicitar autorización, porque no está, digamos, habilitado el hecho de que los reveladores puedan hablar de lo que sucede y decirnos incluso cuál sería la alternativa y las soluciones para ir mejorando, sino que nos lo tenemos que ir ganando de una forma experiencial. Y nos dicen ellos que con la venia de Lana Forge y con el visto bueno de los altísimos de Dentia, estoy autorizado para narrar un poco sobre la vida política, moral y social de la raza humana más avanzada, que vive en un planeta no muy distante que pertenece al sistema de Satania, al cual nosotros igualmente pertenecemos. Acordaros que sistemas hay dentro de nuestro universo local de Nevadón, existen 10.000 sistemas, este de Satania al que nosotros pertenecemos. Dice que de todos los mundos de Satania que se aislaron debido a la participación en la rebelión de Lucifer, que fueron 37, este es el planeta que ha vivido la historia más similar a la de Urantia. La semejanza entre las dos esferas indudablemente explica el motivo por el cual se otorgó el permiso para hacer esta extraordinaria exposición. Fíjate que dice extraordinaria exposición, pues es muy insólito que los soberanos del sistema consientan que se narre con un planeta los asuntos de otro. Normalmente lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, como dice la canción. Bien, nos dice que el futuro de un Estado moderno, al cual nosotros deberíamos tender, dice que el Estado moderno es la institución que sobrevivió a la prolongada lucha por el poder del grupo. El poder superior, a la larga, prevaleció y produjo una obra de hecho, que fue el Estado, juntamente con el mito moral de la obligación absoluta del ciudadano de vivir y morir por el Estado. Más el Estado no es de génesis divina. Ni siquiera fue producido por la acción humana volitivamente inteligente. Es una institución puramente evolucionaria y tuvo un origen totalmente automático. Bueno, en esta representación vemos que parece que evolucionamos del mono. Bueno, ya sabemos que evolucionamos del lemur, tal como nos dicen en el libro. Y nos dicen igualmente los reveladores que el Estado es una organización reguladora social y territorial, y el Estado más fuerte, más eficaz y más duradero consta de una sola nación, Imaginad la cantidad de naciones que actualmente existen en el planeta Urantia, cuya gente tienen en común, y tienen en común todo ello, una lengua, costumbres e instituciones. De alguna forma, los reveladores nos están diciendo que hasta que no tengamos un gobierno mundial donde se integre la justicia a nivel global y tengamos por lo menos una lengua que podamos entendernos todos y mantengamos el respeto a las costumbres e instituciones, difícilmente vamos a llegar a un mundo de paz. Bien, fijaros que como ejemplo nos dicen los reveladores que ha habido un pequeño éxito en la evolución del planeta que se consolidó con el Estado romano, ¿no? Y fijaros que el éxito del Estado romano se basaba en 8 principios, básicamente. Uno era la familia paterna, era también la agricultura y la domesticación de los animales, la concentración de la población, es decir, la creación de ciudades, el derecho a la propiedad y a la tierra privada,
Y luego está temas relacionados con la esclavitud y la creación de las clases de ciudadanía. Importante también fue la conquista y la reorganización de los pueblos débiles y atrasados y un territorio definido con carreteras, lógicamente, y con límites. Y finalmente el tener gobernantes personales fuertes. Pero realmente los sistemas democráticos tienen un problema realmente grave. Y ya los reveladores nos advierten, y desgraciadamente lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes. Dice que a pesar de ser la democracia un ideal, es fruto de la civilización. Dice que no es de la evolución. Y ellos nos advierten, proceded despacio, elegid con esmero, pues los peligros de la democracia son los siguientes. Y nos apunta cuáles son los peligros, y realmente lo estamos comprobando. Uno es la glorificación de la mediocridad, importantísimo. Otro es la elección de gobernantes viles e ignorantes, que desgraciadamente estamos sufriendo. Otro problema es el desconocimiento de los hechos primordiales de la evolución social. El peligro del sufragio universal en manos de mayorías incultas e indolentes. Fijaros, importante, es decir, la mayoría, hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Y luego finalmente nos dicen la esclavitud a la opinión pública. No siempre tiene razón la mayoría. Propio Jesús la mayoría decidió que soltaran a Barrabás, recordaros. Bien, nos dice que los pasos para que la evolución sea eficaz y práctica, realmente hay una serie hay 10 pasos, y estos 10 pasos o etapas para la evolución, para que sea eficaz y práctica de un gobierno representativo, dice que a saber son los siguientes. El primero es la libertad de la persona. Han de desaparecer la esclavitud, el avasallamiento y toda forma de cautiverio. Otro aspecto importantísimo de la evolución es la libertad de la mente. La libertad suele hacer más daño que bien si no se educan los pueblos libres. Se enseñan a pensar con inteligencia y a proyectar sabiamente. Luego importante es el reinado de la ley. No se puede gozar de libertad sino cuando, de acuerdo con la ley fundamental reconocida, las promulgaciones legislativas reemplazan la voluntad y los caprichos de los gobernantes humanos. Luego importa también la libertad de expresión. El gobierno representativo es inconcebible sin libertad de todas las formas de expresión para las aspiraciones y opiniones humanas, independientemente a que piensen de forma diferente a nosotros. Importante es la seguridad de la propiedad. Ningún gobierno perdura mucho tiempo si no logra conceder el derecho de disfrutar de las propiedades personales en alguna forma. El hombre anhela el derecho de usar, controlar, conferir, vender, arrendar y legar su propiedad personal. Importante, el derecho de la petición. El gobierno representativo supone que el ciudadano tiene derecho a ser escuchado. El privilegio de la petición es inherente a la ciudadanía libre. Importante es el derecho de gobernar. No basta con ser escuchado. La facilidad de la petición ha de ser de avanzar hasta la gestión misma del gobierno. Luego también es importante el sufragio universal. El gobierno representativo presupone un electorado universal, inteligente y eficaz. El carácter de este tipo de gobierno siempre será determinado por el carácter y la capacidad de los que los componen. A medida que progrese la civilización, siempre que el sufragio sea universal para ambos sexos, y es subrayado para ambos sexos, desgraciadamente no pasa igual en todos los diferentes países, será modificado, reagrupado y de otro modo diferenciado con efectividad. Pero más aspectos que nos dicen importantes. Dice el control de las funciones públicas, de los funcionarios públicos. Ningún gobierno civil será duradero y efectivo sin que la ciudadanía disponga y se valga de técnicas prudentes para guiar y controlar a los titulares, a los titularizados y los funcionarios públicos. Es decir, de alguna forma hay que controlar también a los funcionarios públicos para evitar lo que todo el mundo sabemos. Y finalmente es la represión capaz, la representación capaz e inteligente. La supervivencia de la democracia depende del éxito del gobierno representativo, lo cual está condicionado a la práctica de elegir para cargos públicos solamente a aquellos individuos que sean técnicamente capacitados, intelectualmente competentes, socialmente leales y moralmente aptos. Fijaros qué clarito lo dejan. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo puede ser
preservado únicamente mediante estas disposiciones. Luego ya nos dan una idea muy clarita, pero nos dicen más cosas, que son lo que hay, además del trabajo de todo un gobierno, se tiene que promocionar el ocio. Y nos dicen los reveladores que las leyes del estado ideal son pocas y han dejado atrás la edad negativista de los tabúes para entrar en la era del progreso positivo de la libertad individual que resulta del aumento del autocontrol. El Estado exaltado no solo obliga a sus ciudadanos a trabajar, fijaros que habla de obligar a los ciudadanos a trabajar, no se puede vivir sin trabajar, sino que también los incita al uso beneficioso y elevador del tiempo libre, dando como resultado el aumento al avance progresivo de la edad de la mecanización. El tiempo libre ha de producir, además de consumir. Y ya entramos nos dice cuál sería lo que provoca una decadencia en la evolución, es decir, en lo que es una involución de la sociedad. Y nos dice que la economía, la sociedad y el gobierno tienen que evolucionar si han de perdurar. Las condiciones estancadas de un mundo evolucionario son indicativas de decadencia. Solo perduran aquellas instituciones que avanzan con las corrientes evolucionarias. El programa progresivo de una civilización en expansión abarca, ¿y qué aspectos abarca? La preservación de las libertades individuales, la protección del hogar, la promoción de la seguridad económica, la prevención de las enfermedades, la educación obligatoria, el empleo obligatorio, el aprovechamiento del tiempo libre, la atención a los infortunados, el mejoramiento de la raza, la promoción de las ciencias y las artes, la promoción de la filosofía y de la sabiduría, y el aumento de la compenetración cósmica, la espiritualidad. Como ejemplo de un planeta vecino, y no hablan de una nación continental, de un planeta que no nos dicen cuál es, pero que se supone que está, bueno, cuando dicen que está cercano, puede ser que esté a miles de años luz, pero bueno, nos dicen que a pesar de todas estas desventajas planetarias en un continente aislado, como del tamaño de Australia, es decir, se supone que el ejemplo que nos están poniendo es de un mundo, de una esfera, donde tiene varios estados, pero hay uno básicamente, que es al que ellos hacen referencia, que tiene el tamaño de Australia, dice, está evolucionando una civilización muy superior. Esta nación tiene alrededor de 140 millones de habitantes. Os he hecho una pequeña comparación aquí abajo, fijaros. En Europa hay 753 millones y en Estados Unidos 341 millones. Luego, si no hablan de 140 millones de habitantes, por ejemplo, México tiene 130 millones y Rusia tiene 146 millones. Debía ser un país que tiene más o menos la densidad de población entre un poquito más que México y menos que Rusia, para que hagáis una idea. Dice, su pueblo es de una raza mezclada, predominantemente azul y amarilla, teniendo una proporción ligeramente mayor de violeta que la llamada raza blanca de Urantia. Estas distintas razas aún no están completamente mezcladas, pero fraternizan y alternan entre sí muy aceptablemente. Dice, actualmente, importante lo que nos dice, que la duración media de vida de este continente es de 90 años, 15% más alto que el de cualquier otro pueblo del planeta. Y yo aquí he puesto una referencia que la esperanza de vida, por ejemplo, en Europa, los hombres llegan a los 77 años como edad y las mujeres a los 83, y en Estados Unidos de 73 y las mujeres de 79. Luego, bueno, realmente es un mundo en el cual las personas pues viven más tiempo. Entonces, realmente nos interesa un único gobierno mundial, él se la pregunta, y nos dicen los reveladores, esta nación continental en general siguió la tendencia evolucionaria del planeta. Demoró miles de años el desarrollo desde la etapa tribal hasta la aparición de gobernantes y reyes poderosos. Los monarcas incondicionales fueron sucedidos por muchos tipos distintos de gobierno. Hubo repúblicas fallidas, estados comunales y dictadores que entraban y salían interminablemente. Este desarrollo continuó hasta hace unos 500 años, cuando, bueno, sigue. Dice, de este modo se depositó la soberanía del continente en manos de un solo gobernante, el Estado Unido, por eso bajo un fuerte régimen monárquico que por un periodo de más de 100 años, durante el cual evolucionó una magistral carta constitutiva de libertad. Lo ponen como ejemplo. Tampoco quiere decir que la panacea realmente sea un sistema monárquico.
Fijaros que en el proceso evolutivo de un gobierno nos dicen los reveladores que fue paulatina la transición subsiguiente de monarquía a las formas representativas de gobierno. Al principio quedaron los reyes como meras figuras sociales o sentimentales, luego desaparecieron. Al agotarse la línea de ascendientes varones, lleva en vigor la república actual solo 200 años. Luego nos está hablando que en ese mundo, algo más idílico que el nuestro, realmente está regido por una república. ¿Y cómo es la organización política? Dice que hoy en día esta nación continental dispone de un gobierno representativo con un capital nacional de ubicación central, de ubicación céntrica. El gobierno central consiste en una fuerte federación de 100 estados relativamente libres. Estos estados eligen sus gobernantes y legisladores por 10 años. Aquí suelen ser 4 o 5 años, por 10 años, y ninguno puede presentarse a reelección. Los jueces estatales son designados al cargo vitalicio por los gobernadores. Fíjate, son cargos vitalicios, son cargos para siempre y confirmados por sus cuerpos legislativos que constan de un representante por cada 100.000 ciudadanos. Existen 5 tipos diferentes de gobiernos metropolitanos, según el número de habitantes de la ciudad, pero a ninguna ciudad se le permite sobrepasar el 1.000.000 de habitantes. No quiero recordar la cantidad de millones que puede haber, por ejemplo, en México, en Colombia o en cualquier país de China, que superan los 20 millones de habitantes por ciudad. En general, estos esquemas de gobierno municipal son muy sencillos, directos y económicos. Los pocos cargos de administración municipal son muy codiciados por los ciudadanos del más alto nivel. He puesto un ejemplo un poquito aquí. Nos dicen igualmente que existe un gobierno federal y es muy parecido a los gobiernos que existen en todos los países que conviven en Urantia. Dicen que el gobierno federal abarca 3 divisiones coordinadas. Es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se elige al mandatario ejecutivo cada sexenio mediante sufragio universal territorial. Este no es elegible a reelección, sino a petición de un mínimo de 75 legisladores estatales, cuyas opiniones han de concordar con las de sus gobernadores estatales respectivos. Y en este caso se limita a solo un sexenio más. Lo asesora un supergabinete formado por todos los antiguos exmandatarios vivos. En Estados Unidos pasa una cosa parecida. De los diferentes zonas de Estados Unidos, pues se elige un representante y luego esos representantes son los que eligen realmente a quién va a ser el presidente. ¿Y cómo funciona la legión legislativa de ese hipotético, de ese planeta cercano a nosotros? Dice que la legislación legislativa comprende en 3 cámaras. Ponen a nivel de ejemplo, está la Cámara Alta, que es elegida por un grupo de trabajadores industriales, y ahí mezclan industriales, profesionales, agrícolas y otros, efectuándose la votación de acuerdo con la función económica. Está también la Cámara Baja, es elegir por ciertas organizaciones de la sociedad que engloban grupos sociales, políticos y filosóficos. En nuestro planeta, de luego, no existen grupos filosóficos dentro del mundo de la política, que no incluyan la industria ni las profesiones. Y la tercera cámara es los estadistas ancianos. Se da muchísimo valor a la experiencia de las personas que han vivido muchos años y tienen experiencia de gobierno. Dice que abarca los veteranos del servicio cívico e incluye muchas personas ilustres nominadas por el mandatario ejecutivo. La incumbencia de este órgano es de carácter puramente asesor, pero es un poderoso regulador de la opinión pública y ejerce una fuerte influencia en toda la rama del gobierno. ¿Cómo se administra la justicia? Pues estamos ya casi acabando. Dice que en esta nación se administra la justicia mediante 2 sistemas principales de tribunales, las Cortes y la ley, en las Cortes de la Ley y las Cortes socioeconómicas. Las Cortes de la Ley funcionan en las 3 siguientes niveles. Están las Cortes menores de jurisdicción local y municipal, cuyos fallos se pueden apelar a los tribunales estatales superiores. Y luego están las Cortes superiores estatales, cuyos fallos son terminantes en todos los asuntos no tocantes al gobierno federal o al riego de los derechos y libertades de la ciudadanía. Los ejecutivos regionales están facultados para abocar sin demoras
a la Corte Suprema Federal en cualquier caso. Y luego finalmente está ya la Corte Suprema Federal. Dice que la Corte Suprema Federal, el Tribunal Supremo para los juicios de disputas nacionales y los pleitos apelados de las Cortes estatales, este Tribunal Supremo está compuesto por 12 hombres mayores de 40 años y menores de 75, que se han desempeñado durante un plazo igual o superior a 2 años en un tribunal estatal y que han sido designados a este alto cargo por el mandatario ejecutivo con la anuencia mayoritaria del supergabinete y de la tercera cámara de la Asamblea Legislativa. Todas las decisiones de este órgano judicial supremo se emiten en virtud de un mínimo de 3/4 de votos. Sobre las cortes socioeconómicas funcionan en 3 grandes divisiones, que son las cortes tutelares, las cortes de asuntos educativos y las cortes industriales. Pero como no me quiero alargar, no quiero profundizar sobre estos temas que pueden ser un poco pesados y arduos si estamos fuera un poco de lo que es el derecho y de todos los temas legislativos. Y entonces, como me gusta acabar siempre con una nota de humor, pues si me lo permitís, os voy a leer algo que se supone que está escrito por Miguel de Cervantes hace 5 siglos, pero es mentira, es un faque. Lo que pasa es que realmente lo que dice me parece tan llamativo y tan importante en los tiempos que corren que lo voy a leer, sabiendo que es un faque. Miguel de Cervantes nunca escribió esto. Y dice lo siguiente. Decía, querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País es este, amado Sancho, que destronan reyes y coronan a piratas pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. Y nada más, daros las gracias a todos por vuestra presencia. No me quería alargar, de hecho el grupo, los 4 grupos me exigieron que fuera cortito en mi presentación y he intentado cumplirlo. Y nada más, solamente puedo dar las gracias a vosotros y darle las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos un día de vida a cada uno más. Dejo de compartir y le paso la palabra a nuestra amada Mora. Y muchísimas gracias. Gracias, Javier. Como siempre, excelente. Muchas gracias por tu colaboración. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas que van a ser contestadas por los distintos miembros de las familias de grupo. Ya vi la mano levantada de Víctor, así que Víctor, por favor, adelante. Vamos a ir tranquilos, con respeto. Primero va a ir Víctor, la pregunta, la respuesta, después lo tengo a Miguel y a Fran. O mientras tanto abrís el micrófono, le paso la palabra a Miguel, ¿te parece, Víctor? Miguel, por favor, tu pregunta. No, decir que darle la enhorabuena a Javier porque el trabajo que ha hecho me ha gustado mucho este tema. Soy sensible a él. Todos los que me conocéis sabéis que yo me dejo llevar muchas veces por la política, ¿no? No ya como antaño, pero sí lo tengo en cuenta porque es necesario en la convivencia. Como es tan bonito el tema que ha tocado Javier, ¿dónde estamos nosotros en esa carrera de llegar a ese gobierno único donde no haya nacionalismos, donde no haya banderas, o mejor dicho, que hubiera una sola bandera que fuera representativa de todas las sensibilidades, ¿no? ¿Dónde están los jueces? Quiero decir, hermanos, ¿dónde estamos? ¿En qué punto de ese recorrido de un solo país, una sola nación y una sola bandera, un solo idioma y una sola religión? Es que no es leerlo, no es entenderlo, es sentir en nuestras venas que es un ideal maravilloso, pero tristemente estamos todavía muy lejos. Ojalá y que nosotros vayamos poniendo semillitas para que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos vayan entendiendo mucho mejor todo lo que estoy exponiendo para que se llegue a esa meta final que nos ha puesto Javier. Solo eso, muchas gracias, no tengo más que comentar. Gracias, Miguel. ¿Alguno de los miembros de Es Posible un Mundo Mejor quiere dar una contestación? Por favor, levanten la mano.
Isabel, adelante Isabel. Buenos días a todos. Gracias por este magnífico proyecto. Esperemos que culminemos con éxito alguna idea de mejorar nuestro planeta. Como dijiste, Miguel, estamos lejísimos, lejísimos de esa propuesta que nos hace el libro de Urantia. Lo peligroso, me parece a mí, muy, muy personal, es que tomen el conocimiento del libro de Urantia y lo transformen en una cosa que no debe ser, como por ejemplo, imponerle a la humanidad un solo gobierno, una sola lengua, una sola religión, porque una sola raza que va a ser muy difícil aquí. Porque lo que yo entiendo es que no es por imposición, sino porque el proceso evolutivo de la humanidad debe llegar a alcanzar esos ideales que tiene ya alcanzado esa nación continental en un planeta vecino. Entonces, no podríamos aquí sentarnos a discutir sobre nuestros actuales políticos, más bien miremos cómo como equipo podríamos aportar para que estas cosas puedan darse en algún momento en nuestra humanidad. Pero estamos lejos en este momento, esta humanidad actual, si no siembra semillas de verdad, de rectitud, el planeta no va a llegar a alcanzar esos momentos algún día. Gracias Isabel. Maricé, ¿tú querías complementar la respuesta? Adelante, Bueno, por favor. no, yo solo quería comentar lo que me despierta al escuchar el texto que nos has puesto. Entonces, ¿me permitís que siga el orden? Sí, sí. Gracias, gracias. Entonces tiene la palabra ahora para hacer la pregunta Víctor, por favor. Correcto, gracias. Muy amable. Mi pregunta es esta. Así como explicó ahorita Javier y lo que está aquí escrito en el libro, de un nuevo orden mundial perfecto y muy bien como está aquí, pero ahorita la élite mundial, esto que están haciendo de un nuevo orden mundial, pues y yo intuyo que no es nada comparado con lo que está escrito aquí, nada, porque ellos es un puñito nomás, los que manejan la humanidad y la han manejado y la siguen manejando y nos siguen envenenando y todo eso. Entonces, ese nuevo orden mundial que ellos tienen establecido ya y con todo lo que nos hacen a la humanidad, no, pues no es nada comparado con lo que está escrito aquí, pero ya también ahorita contestaron. Lo que está escrito aquí en este nuevo orden mundial, aquí en el libro, pues quién sabe hasta cuándo, porque eso de la Tercera Guerra Mundial, que sí, que no, y luego no, pues, esa es nomás mi pregunta que hacía. Otra pequeñita nomás, ¿qué pensarán los científicos de la NASA de lo que este libro habla? Bueno, eso es una conjetura que no podríamos contestar, Ok, ¿no? Porque está no bien, está bien, sabemos. está bien. No sabemos. Eh, ¿Quién desea contestar a Víctor esta intriga, que es la globalización contra la propuesta de un gobierno mundial que hace el libro durante la Quinta Revelación? ¿Algún voluntario? Arturo, por favor. Gracias, Mora. Sí, hermano Víctor, como bien lo mencionas, es correcto lo que tú aprecias y la que mayoría de nosotros podemos apreciar. Estamos muy lejos de lograr el objetivo de lo que queremos estar en este mundo en un solo gobierno, así como lo plantea el libro de Urantia. Realmente lo que deseamos, base a esta conferencia que estamos dando, es adquirir mayor conocimiento y en medida de ese conocimiento que nosotros vamos heredando, poderlo transmitir a las siguientes generaciones para que en ese futuro podamos lograr precisamente, base a estos principios que ellos nos comparten para poder seguir un lineamiento y a nivel evolutivo planetario lograr lo que de cierta manera podría ser una nación planetaria, una fraternidad mundial, que esa es la idea, prácticamente. Gracias. Gracias, Arturo. Fran, por favor, tienes la palabra, puedes abrir tu micrófono.
Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Claro. Pues nada, muchas gracias por la presentación, Javier. A ver, yo lo que quiero decir en este sentido es que yo también he estado estudiando este asunto durante mucho tiempo y de alguna manera pues es muy interesante porque tiene muchas aplicaciones a nuestra sociedad, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, no me gustaría personalizarlo en ejemplos concretos porque obviamente cada uno puede sacar ejemplos positivos y negativos. Siempre me gustaría hablar en términos generales, ¿no? Y no concretarlo en nadie. Bajo mi punto de vista, la política es simplemente la expresión última de tus creencias y de tu religión personal. Es decir, tú cuando tienes una serie de creencias y aplicas una religión en cuestiones espirituales, pues estás aplicando dichas creencias de lo que tú crees que es bueno y verdadero, pues para ti o lo que a ti te rodea. Cuando tú esa creencia, esa escala de valores, las aplicas a tu entorno cercano, ya se convierte en política, ¿vale? Ya es como tú te relacionas con otras personas. Entonces, la persona se relaciona con otras personas, pues si es más honesta o menos honesta, si es sincero o miente, en función de su escala de lo que considera que es mejor, bueno o bello en términos generales. Entonces, eso yo creo que es lo fundamental que nos están haciendo los reveladores. No nos están dando pautas concretas de ustedes tienen que hacer esto, esto o esto, sino simplemente nos esclarecen el aspecto espiritual para que nosotros, a través de nuestra evolución religiosa personal, ese enriquecimiento interior se expanda, por así decir, y nuestra política, o sea, la manera en que interactuamos unos con otros, sea de manera más armoniosa y más eh, acorde con la voluntad de nuestro Padre y al fin y al cabo para llegar a luz y vida. Y es así, ese es el camino, no es al revés. No es decir, bueno, vamos a instaurar una política buena y luego las personas, esperemos que las personas se reformen, ¿no? Porque al fin y al cabo nos chocamos ahí con las libertades personales. Yo creo que la persona debe ser libre incluso de equivocarse, de tomar malas decisiones. Porque si les obligamos, aunque tengamos mayor conocimiento de otras personas sobre determinados asuntos, yo sé, económico, de salud, no sé, de cualquier ámbito, habrá gente que sepa mucho sobre alguna cosa. Pero al fin y al cabo, eh, podemos darle mayor veracidad a la opinión de la persona que tenga que ser verdaderamente formada, pero no se le puede imponer a otra persona, aunque tú creas que tengas más conocimiento sobre ello, sobre ese asunto, porque al fin y al cabo estás limitando su libertad, y yo creo que esa es la piedra angular de nuestra existencia y de la humanidad, ¿no? Que el ser humano tiene que ser incluso libre de equivocarse y de aprender de sus errores. Entonces, si le coartamos de esa capacidad de equivocarse y de aprender de sus errores, estamos amputando pues, lo que estoy comentando, la parte más fundamental de su naturaleza y de su herramienta para evolucionar y aprender y más. Entonces, lo que quiero decir es eso, que la parte fundamental que yo veo aquí es que es el crecimiento que tiene que ser de abajo a arriba. Es decir, crecemos nosotros y eso se expandirá a lo largo del mundo. No debería ser algo revolucionario, rápido y instantáneo, sino pues eso, como a lo largo de muchos años, de muchos siglos y poco a poco, como dice, como el estilo del padre, ¿no? Muchas gracias y Bien, hasta luego. gracias. Gracias, Fran. Muy interesante tu pensamiento y coincido totalmente contigo. Bien, Maris, por favor, tienes la palabra. Marisesi, mi amor. Sí, bueno, yo solo Este, quería decir que lo que pone en el texto, bueno, yo pregunta no tengo, pero lo que pone en el texto, como nos ha explicado Javier, pues
se parece mucho a lo que existe en Estados Unidos. Es que la teoría en este mundo ya está hecha. De hecho, el Imperio Romano ya elaboró toda la teoría necesaria para vivir en comunión y en política. La política no existe a nivel personal. La política es para relacionarse con los demás. Si no, no tendría sentido. Y eso me llama la atención lo que pone en el texto que da importancia, tanto como se ha llegado ya en este planeta, la separación de los tres poderes, legislativo, judicial y Y ejecutivo. y ejecutivo. Bueno, pues eso, que aquí se llegó a esa conclusión, pero en la práctica no se realiza. ¿Por qué? Porque estamos dominados por la corrupción en todos los países. Y luego también me llama la atención que es una república y que se llegó a la república de una manera natural después de una monarquía, cosa que sucedió también en Roma. Y nada, eso, que la teoría la tenemos, pero como la condición humana en este planeta es bastante penosa, pues se corrompe cuando llega al poder y pues es lo que sucede. Y creo que ha habido muchísimos ejemplos a lo largo de la historia en distintas naciones que casi estuvieron por conseguir lo que pasa de claro, para llegar a conseguir una nacionalidad que como tienen en ese planeta que ejemplifica en el texto, pues claro, lo veo muy lejano. Por lo tanto, hasta que no entre la comunicación y no por no por la gente política, sino por las naciones, o sea, la gente que conforma una nación. Y luego también me llama mucho la atención una cosa que pone ahí de la división de las cámaras. En las cámaras, que la legislativa, que las divide bueno, casi grupos, ¿no? De sociedad. Me parece muy interesante esa división y bueno, en el nacimiento en Francia casi íbamos así. Y en la antigüedad, de hecho, en Grecia se formaron las primeras cámaras se formaron por comerciantes, los actores, en fin, tenían todo ahí en el foro. Fue cuando nació toda la política, porque la política es cuando surgen distintos grupos humanos y se relacionan. No existe la política a nivel individual. La política existe cuando entras en sociedad. Nada más. Muchas gracias por tu discernimiento, Maricé. Marcelino, tenés la palabra, por favor. Muchas gracias, estimada Mora. Un gran abrazo para todos y todas. Me alegra mucho estar aquí compartiendo con ustedes y me alegra más ver caras nuevas que están aquí con nosotros y algunos hermanos y hermanas que no había visto, que me complace mucho verles de nuevo. Felicitaciones a Javier y a todas las personas que hicieron posible esta iniciativa. Es muy importante y yo tengo mucha esperanza que pueda ayudar a un florecimiento, una concientización de uno de los aspectos más importantes para la humanidad, como es el aspecto político, el aspecto de los distintos gobiernos. Lo que han planteado, las inquietudes y los aportes, muy interesantes, y hay que estar conscientes de que nuestro planeta está atrasado en el documento 52 de la página 593. Los reveladores nos dicen: vuestro mundo está atrasado una dispensación o más respecto al plan promedio de progreso, respecto al plan planetario promedio. Cuando nosotros promediamos las tres grandes dispensaciones, una de 493.000 años más 462.000 años más 36.000 años, que son las tres grandes dispensaciones que se han dado, dan más de 300.000 años de atraso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero aun cuando al llegar a la época de luz y vida, nuestro planeta ya tendría un gobierno representativo mundial, definitivamente no podemos perder las esperanzas que se haga, así como decimos en Venezuela, un parapeteo de la sociedad, porque los reveladores nos confirman ese parapeteo de la sociedad. En el documento 99
de la página 1086, los reveladores nos dicen: las invenciones mecánicas y la diseminación del conocimiento están modificando la civilización. Son imperativos ciertos cambios sociales y adaptaciones económicas si se ha de evitar el desastre cultural. Y dicen esta esperanzadora frase, dice: este nuevo orden social que se aproxima no se establecerá complacidamente hasta por un milenio. La raza humana debe reconciliarse con un proceso de cambios, adaptaciones y readaptaciones. La humanidad está en marcha hacia un nuevo destino planetario no revelado. De manera pues que no debemos perder esas esperanzas y seguir adelante dando el todo por el todo. ¿Cómo podemos dar el todo por el todo? Siendo un facilitador espectacular y conociendo Urantia desde la primera página hasta la última, leyendo 100 veces el libro. No necesariamente. Dando ese ejemplo a todas las personas que se contactan con nosotros de un pensamiento cada vez mejor, más recto, más moral, más amoroso, de una palabra cada vez más fraterna, de mayor estímulo y de una acción cada vez más cooperativa, de fraternidad, de hermandad. Esa es la forma. Por sus frutos los conoceréis. Y también agradezco a Mora lo que ha dicho, porque no olvidemos lo que los reveladores nos dicen en la página 1534, en un lapso de espera cuando Jesús insiste y dice que Jesús se esforzó en esa época en hacer comprender a sus seguidores cuál debería ser su actitud ante los partidos políticos y los grupos religiosos. Entonces las palabras de Jesús eran siempre para que nosotros mantengamos la fraternidad y la tolerancia, que no se ve en muchos dirigentes hoy día. Dice que las palabras de Jesús eran siempre, con respecto a los partidos políticos y grupos religiosos, las palabras eran siempre: a todos ellos procuramos ganarlos, pero no pertenecemos a ninguno de ellos. Recordemos que lo de Jesús es llevar a todos al Espíritu. De manera que nuevamente les felicito por todas esas inquietudes y esos aportes, y a seguir adelante con muchísima fuerza en Jesús Micael. Gracias, Marcelino. Antes de pasar la palabra a otro participante, ¿alguien del grupo de familia de estudios quiere acotar algo, quiere aclarar, quiere hacer alguna intervención? Mora, si Isabel, me por favor. Sí, es adelante. para complementar la excelente expresión que hace Marcelino. En efecto, nos dice el libro Urantia que fue entregado a toda la humanidad para los próximos 1000 años, lo que significa, con respecto a lo que leyó Marcelino, que tenemos aproximadamente 1000 años para poder leer el libro, tratar de entenderlo, aplicarlo a nuestra vida personal y dar el mejor ejemplo para que las nuevas generaciones y aún nuestros coterráneos puedan ver un modelo diferente de vida que nos permita realmente establecer el reino de Dios entre nosotros, porque el reino de Dios lo bajó el Maestro Jesús a la tierra, pero si no vivimos como verdaderos hermanos, amándonos y sirviéndonos, pues no estamos realmente viviendo en el reino de Dios. Entonces sí, estamos lejos de alcanzar esa meta de elevarnos a luz y vida, pero la pregunta es, si nos entregaron el libro con tanta antelación y ellos reconocen que lo hicieron prematuramente, están invitando a los primeros que lleguen al libro a que nos preparemos para ser los maestros de estas enseñanzas, de estas verdades, que permita iluminar al resto de personas e invitar a los que más podamos a su lectura, comprensión y aporte. Era solamente esa pequeña acotación. Gracias, Isabel. Adelante, Miguel, por favor. Sí, gracias. Es maravilloso escucharos y los razonamientos que vamos dando cada uno. Solo quería hacer pegar una pequeña pincelada respecto a la propuesta de Víctor Flores sobre lo que era el tema de globalización. Aunque somos imperfectos, para mí era muy importante y sigue siendo muy importante el espíritu de globalización, aunque sea por intereses económicos, que sea a través del turismo, a pesar de que siempre hay líderes que ponen
palos en las ruedas. Por ejemplo, aquellos que pues meten guerras y todo esto, porque ahora mismo, antes de la guerra de Ucrania con Rusia y de Israel con Gaza, eh, se iba globalizando con intereses políticos, con intereses económicos, pero yo entendía una gran globalización, cosa que estos conflictos, y que vendrán más, pese a que me pese, sí que son eso, pues, impedimentos para que, aunque estamos en la prehistoria de la globalización, creo que por ahí es el paso, con ayuda, como ha dicho Marisé, de la ONU, haciendo caso, y llegar a ese gobierno mundial. Si no lo hacemos globalizando, no lo conseguiremos nunca. O sea, se trata de ir dando pequeños pasos, estamos en el inicio, pero es una buena iniciativa el que nos entendamos en todas las naciones, entre todas las naciones a nivel político, económico, y lo espiritual ya lo dejamos aparte. Gracias, Miguel. Perdón, Ramiro, ¿habías levantado la mano? Sí. Levantaste la Ahí mano estamos, ahí, física y sí, ahí está, no ahí te vi. está. Bueno, Discúlpame. no, un poquito por lo que se está diciendo aquí y también lo que decía Maricé. Recuerden ustedes que los reveladores dijeron por qué habían elegido Estados Unidos, ¿sí? Para que la revelación se produjera en un lugar determinado. Ellos hablaban que Estados Unidos, en cierta forma, los Estados Unidos de América, se acercan un poquito a lo que vendría a ser esta forma de gobierno que tiene este país en este planeta vecino. Estados Unidos es un país, sí, por su población es multicultural, multirracial, tienen una apertura mental donde no está influenciada por ninguna religión específicamente, que ese es otro tema que hablaremos más adelante también. ¿Por qué, por ejemplo, los países de Hispanoamérica, y hasta puedo incluir a España, por qué no conformamos un solo bloque, ¿sí? Desde el punto de vista político? Y creo que eso tuvo mucho que ver también la Iglesia Católica, pero es otro tema, es para discutirlo en otra oportunidad. Entonces, los reveladores nos dicen que un poco la finalidad de haber hecho esta revelación en Estados Unidos tiene que ver con eso, porque es un país con la apertura, con la calidad, con poblado es multirracial, multicultural, y por lo tanto tienen una apertura que permite recepcionar mejor o permitiría recepcionar mejor en su momento la quinta revelación. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Por dónde van los tiros? Un poco por este lado. Lamentablemente, en la Unión Europea, si bien recuerdan los españoles, hace unos años hubo un intento de hacer una constitución europea que lamentablemente no pudo ser aprobada, ¿sí? por todos los países. Pero lamentablemente Europa hoy podría ser un Estado, ¿sí? Básicamente un Estado unido, los Estados Unidos de Europa, si quieren llamarle así, y no pudo ser. Yo creo que en algún momento se va a lograr. Y bien, como decía, Estados Unidos también tiene relación con este país de este planeta vecino. Estados Unidos es una confederación. Ustedes saben que cada estado que componen los Estados Unidos tienen inclusive el derecho de secesión, si así lo desearan. Por supuesto, hay una serie de requisitos complicados constitucionales que tendrían que cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que este planeta, tal vez demoremos 1000 años, pero tarde o temprano vamos a confluir en estos bloques, grandes bloques, llámese Norteamérica por un lado, de hecho ya hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Creo que, bueno, Europa va a terminar siendo un estado tarde o temprano. Creo que los países hispanoamericanos tenemos que avanzar también en ese sentido en algún momento. No tenemos la madurez política ni cultural para hacerlo, pero en algún momento creo que vamos a tener que avanzar en ese sentido. Entonces, bueno, nada, era una reflexión y un poco para ponernos en contexto, ¿no? En dónde estamos. Nos va a llevar muchísimo tiempo lograr esto del gobierno mundial o que tengamos, si quieren, 2 o 3 grandes bloques de países. Pero bueno, vamos a llegar tarde o temprano. Gracias. Gracias, Ramiro. Bueno, Rita Barrera, por favor, tienes la palabra.
¿Podés abrir tu micrófono, Rita? Sí, gracias, Morita. Gracias. Buenas tardes. Bueno, acá en Perú estamos en la tarde. Gracias por esta charla y poder compartir con ustedes algo del libro de Durante. Solo quería compartir de repente mi sentir y mi forma de pensar un poquito, ¿no? Y una pregunta así al aire. Si bien es cierto que una una sola persona puede hacer tanto, pero tanto daño a la humanidad, una sola persona también podría hacer muchísimo, muchísimo bien. Los urantianos somos mucho más que una persona. Y creo de que podríamos hacer muchísimo, muchísimo bien. Hay una élite oscura que domina el mundo y que hace con la humanidad lo que le da la gana. Y nadie dice nada, nadie hace nada, estamos prácticamente con las manos atadas. Entonces yo me pregunto, ¿acaso los urantianos, solo los urantianos, no podríamos hacer algo al respecto para contrarrestar todo este mal? ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Acaso Dios no está sobre todo mal? Bueno, que la revelación es que para los siguientes 1000 años, yo lo siento y lo escucho como muy conformista, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Habrá que esperar, estamos atrasados y ya, pues, ¿no? Todo tiene que seguir su curso y poco a poco. Yo quisiera que le dijeran eso a un padre de que de repente ha perdido su hijo, lo han secuestrado y lo han puesto para ponerlo en prostitución, ¿no? O tantas aberraciones de que nos enteramos que hay en el mundo, tanto daño a la naturaleza, tanto daño a los animales. Y nosotros, tranquilamente, bueno, sí, pues es que estamos atrasados y hay que hacer pues todo el bien que podamos en nuestro entorno y ya. Y Rita, ¿qué se te ocurre a vos que prácticamente podríamos hacer? Bueno, bueno, lo que se me viene a la mente es de que en varias partes del libro de Urantia hay algunos cambios que ocurren con la palabra repentinamente, ¿no? Entonces, yo me agarro de esa palabra, ¿no? Repentinamente. Muy bien, quizá en 1000 años hayamos avanzado. ¿Y por qué no lo hacemos real ahora, ese repentinamente? Y nosotros somos esos autores, esos activistas para ese cambio repentino. ¿Acaso no se puede? ¿Acaso la luz no es más poderosa que la oscuridad? Eso nada más quería compartir. Bien, ¿alguien quiere? Tengo muchas manos levantadas, ya voy a dar la palabra en orden, pero ¿alguien puntualmente quiere hacer una reflexión con esto que acaba de decir Rita? Sí, Adelante, por Ramón. favor. Mira, Ramón Humberto Mora tiene 37 años, ¿ok? Yo estoy aquí en Venezuela y ¿cómo trabajo yo por medio de Urantia? Bueno, Ramón Humberto Mora está ahorita en el 8º semestre cursando para recibir la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. Si Ramón Humberto Mora quiere un título profesional en el cual puede entrar en el sistema educativo venezolano,
pues Ramón Humberto Mora poco a poco, a medida que gane la confianza, el amor, mediante el amor, la belleza, la bondad y la verdad, pues puedo ir impartiendo algo durante a algunos alumnos que yo pueda prospectar para que el día de mañana tengan este conocimiento y lleguen a las bases del gobierno. Pero si nosotros no logramos que en un futuro, preparándonos y elevándonos desde esa mente normal a una mente, de una mente subnormal a una mente normal y de una mente normal a una mente supranormal, pues nos vamos a retrasar más el camino, ¿no? Todo es que se haga un plan, una planificación desde las bases y de la manera de cómo llego. Por decir, yo en mi caso, como Jesús de Nazaret estuvo en su momento y vivió para su momento y él compartió con hermanos de otras religiones, yo en mi caso comparto con hermanos de otras religiones. Yo no me satanizo de no compartir con hermanos de otras religiones. Dentro del cual estoy y entré a lo que llaman los santos de los últimos días. Los santos de los últimos días leyeron y ya sacaron un libro que se llama La armonía entre Urantia y los santos de los últimos días, ¿ok? Si yo Mi tengo que amor, prepararme, tiene tengo que que ver hacerlo de con las el bases, tema ¿entiendes? que estamos tratando, discúlpame, tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. Bueno, parte de ese tema es eso, es incluirnos dentro de las bases humanas para nosotros poder llegar a una parte alta y poder influir y dañar esa parte de esa élite que es creada en la mente del ser humano. Porque para mí, el tiempo de la pandemia para mí no funcionó. Yo no utilicé tapabocas, yo no lo hice. Yo trabajé comúnmente normal. Es decir, si nosotros no trabajamos ese espíritu de libertad que tenemos nosotros dentro de nosotros, porque dentro de los 7 espíritus está el espíritu de la verdad, ¿o no es así? Entonces, lamentablemente, nosotros no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar Dentro de apaciguados allí. los 7 espíritus son los Está, 7 está, ayudantes está de el la espíritu mente. El de la espíritu de la libertad. verdad es otro. Está el Exacto. espíritu de la libertad. Dentro de los 7 espíritus está el espíritu del conocimiento, el espíritu de la sabiduría, el espíritu de la libertad. Entonces, si no tenemos ese espíritu de libertad, pues lamentablemente no avanzamos. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias. Le voy a pasar, antes de todas las manitos levantadas, a José, a Pepe, la palabra que seguramente quiere aportar algo de lo que han dicho. Gracias, Mora. Brevemente, quería hacer un comentario. Primero, felicitar a Javier por su exposición muy clara, muy bien escogidos los párrafos para presentar la situación política del mundo. Él presenta el modelo al cual deberíamos aspirar como planeta. Conocemos los hechos, conocemos la situación del mundo. El mundo no ha dejado de estar en guerra, ¿no? Durante siglos. No lo veo muy distinto al mundo que encontró Jesús, excepto por el cambio de tecnología, quizás, ¿no? Pero las pasiones humanas y comenzando por la ambición y el deseo de dominar a otras personas, ¿no? La lucha por el poder es exactamente igual, ¿no? Hace 2030 años que lo que vivimos actualmente. Bueno, estos son los hechos. El modelo que nos dan es de un planeta que también se plegó a la rebelión como Urantia. Sin embargo, una buena parte de ese planeta está más o menos homogéneo, ¿no? Ha habido una mezcla racial y predomina la raza azul junto con la amarilla. Y esa parte, ese continente de ese mundo, estaba controlado por un triunvirato, o sea, 3 líderes poderosos. Y todo comienza a cambiar cuando uno de ellos decide renunciar al poder que tenía para ponerse de acuerdo con los otros, invitarlos a que ellos hagan lo mismo y empezar a cambiar todo el sistema político, todo el sistema de gobierno. Y bueno, y llegan a un estado tremendamente avanzado, ¿no? De libertades, de seguridad social, en fin, un sistema democrático casi perfecto. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué ante esa situación? La revelación nos da un modelo, sabemos cómo está el mundo. ¿Cuál es nuestra participación en eso? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los planes de acción? Yo diría que lo primero que debemos hacer es divulgar la revelación. Cuando más personas, sobre todo los jóvenes, conozcan la revelación y vean y amplíen su conciencia, ¿no?
cósmica y eleven su espiritualidad, entonces por ahí va a empezar el cambio. El libro de Urantia está dirigido a las personas, y a medida que las personas vayan cambiando, se va a crear ya un consenso, va a ser más fácil entenderse entre ellas, ¿no? A nosotros nos corresponde eso, divulgar y explicar lo mejor posible y tratar de rescatar la espiritualidad perdida que se vive actualmente. Lo peor que se está viviendo actualmente es estar alejado de Dios. El mundo es 98% materialista. Hay personas buenas, hay personas éticas, pero que no les consta la existencia de Dios. Ellos se llaman agnósticos, se hacen llamar agnósticos. Entonces la acción es esa. ¿Para qué? Para que en algún momento en la evolución de este mundo surja un líder que diga, un momento, podemos ponernos de acuerdo en esto y podemos mejorar el mundo o las personas que viven en este mundo de esta forma, así como sucedió en ese planeta vecino. Yo creo que ahí está el kit del asunto, cambiar las conciencias, elevar nuestra calidad humana, y así se van a ir corrigiendo las cosas. Mucha gente dice, bueno, a través de la democracia, otros dicen, no, a través de una dictadura pero benévola. Bueno, todos los sistemas tienen sus defectos, y el peor de todos es el que vivimos dentro de democracia, porque en la democracia se eligen líderes que no tienen ninguna calificación para desempeñar la alta responsabilidad de jefes de Estado, ¿no? Y el electorado vota con total ignorancia, ¿no? Ahí Eso vimos, les puedo decir. Pepe, justamente, discúlpame que te interrumpa, en la presentación justamente vimos eso, ¿no? Que los peligros de la democracia es que vote gente que no tiene conocimiento. Exactamente. Para cualquier trabajo a uno le piden calificaciones, le piden títulos, qué sé yo, experiencia profesional, demostración de haber tenido éxito en el desempeño de la labor, pero para la política no. Para ser un jefe de Estado no se necesita nada, simplemente se necesita haber nacido en ese país. Yo que vengo de Perú, la única condición para ser presidente del Perú es ser peruano de nacimiento. Eso es todo. Y después puede ser el Bien, tipo más ignorante del gracias. mundo, como lo hemos tenido. Sí, Y el electorado es igual. Entonces, sí. por ahí hay que empezar a cambiar las cosas. Gracias, eso era todo. Rita, dos cositas, Gracias. ¿permites? Gracias. Les pido, por favor, tenemos muchas manos levantadas, que seamos breves y concisos en el tema, por favor, porque tengo 9 personas. Así que bueno, el primero es Fran. Fran, por favor. Sí, a ver, yo quizás no me he explicado correctamente antes. Yo nunca digo que exista una política personal, sino que la persona, en su religión personal, cuando la aplica en sus escalas al fin y al cabo tu religión es lo que tú crees que es bueno y verdadero en el mundo, eso lo aplicas a los demás, aplicas la ética y la moral, tu moral, a lo que te rodea. O sea, una persona se abstiene de robar porque cree que está mal, ¿vale? Si roba es porque cree que no pasa nada por robar. Es decir, eh, lo que ha dicho José es muy interesante porque, a ver, los políticos que tenemos no vienen de Marte, no vienen son personas como nosotros que en un momento dado se les encomienda para que dirijan una región, lo que sea. Cada uno de nosotros incluso ejercemos nuestra política, incluso en nuestro hogar. Somos más o menos democráticos en lo que nos toque, como mínimo en nuestro hogar. En nuestro hogar pues tomamos decisiones que son más o menos democráticas en función de nuestra capacidad de imponer nuestras ideas, básicamente. El político, como ya digo, sale de la sociedad, de la moral de la sociedad. Si la sociedad es vil, saldrán políticos viles. Si la sociedad es equilibrada, sabia, pues saldrán políticos buenos y sabios.
básicamente. Y luego quiero recordar un pasaje, no me quiero extender mucho, en el 39.3, donde habla sobre los pronosticadores de la ley, dice que estos cuerpos deliberantes codifican y promulgan formalmente las leyes básicas de Nevadón, leyes proyectadas para permitir la coordinación máxima de una entera constelación de acuerdo con la política fija de no intrusión. Es decir, no podemos esperar que venga nadie de fuera a resolver nuestros problemas. Y decir, venga, que venga un ser de luz que aparezca, no sé, en Jerusalén y diga, hacedme caso que yo soy el... No va a venir nadie. No va a venir nadie a resolver nuestros problemas. Tenemos que ser nosotros. Y ahí está el problema. ¿Qué hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros como seres humanos para resolver los problemas de este mundo? Podemos hacer, pues, lo que se ha hecho muchas veces, revoluciones. Nos organizamos unos cuantos, nos ponemos a quemar cosas y tomamos el poder y nos organizamos. Al fin y al cabo, el poder lo ejerce siempre, independientemente del sistema político, monárquico, republicano, etcétera, etcétera, siempre lo ejerce un reducido grupo de personas. Porque, porque es utópico la democracia representativa, democracia ateniense, en la cual todo el mundo iba al foro. Ojalá fuera así. Pero eso es físicamente inviable actualmente. Con lo cual, al final, el poder lo tiene que ejercer una persona o un grupo reducido de personas. Entonces, lo único eso al fin y al cabo es atentar con la libertad de las personas, ¿no? Incluso de equivocarse, es lo que quería decir con el principio. Si tomamos esa decisión, estamos obligando a otras Gracias, Fran. personas ¿Podés ir a redondeando? Porque hay muchas Sí, personas lo que quieren siento. hablar, mi rey. Pues ya está. Quiero decir que no va a venir nadie a resolver nuestros problemas y que al fin y al cabo la sociedad, los políticos salen de la sociedad del nivel moral de la sociedad. Con lo cual, la solución es lo que ha dicho él, enseñar la revelación y que suba el nivel moral de la sociedad. Gracias. Lo siento. Gracias, Fran. Pablo, por favor, tenés la palabra. Morita, si me encadeno, córtame de una. Es que tanto por hablar. Sí, Pero primero, sí. felicito a los grupos por la iniciativa, excelente, a Javier por haber dado el contexto con su presentación y las participaciones de todos, que son los que verdaderamente nos nutren. Quería empezar por varias cosas que he ido tomando sueltas. Por ejemplo, la globalización. A ver, la globalización es un ideal, por supuesto que lo es, ¿sí? Pero es que hay que entender de qué globalización estamos hablando. Del acercamiento político entre los países para poder tener un gobierno mundial en algún momento, sí. Del acercamiento a nivel cultural para entender las distintas culturas, valga la redundancia, y eso hacer que nos armonicemos en nuestras relaciones entre los distintos países, sí. La globalización en cuanto a la educación, en cuanto al comercio, en cuanto a la música, en todo ese tipo de cosas es ideal. Pero hay una cantidad de ismos que están saliendo que tratan de meterse en el proceso de globalización y eso es lo que confunde a veces, ¿sí? Distintas tendencias que entonces utilizan la globalización, que sería el ideal hacia nuestro mundo, para irse filtrando allí y entonces mucha gente le huye a la globalización porque relacionan una cosa con la otra, porque no se ha hecho una diferenciación adecuada en ese sentido. Entonces, la globalización, desde el punto de vista como lo presenta la revelación, me parece un ideal. Y han habido muchas ideas. Hace rato mencionaban que de repente en Latinoamérica o en Hispanoamérica nos hemos quedado atrás, pero en realidad estas ideas han surgido hace mucho tiempo. A ver, Bolívar tenía, por ejemplo, la idea de la Gran Colombia, ¿no? La unión de todos estos países y fuésemos, si hubiese concretado esa idea, fuésemos ya un bloque, por lo menos económico, desde el punto de vista político y así por el estilo. En la Unión Europea dio un avance cuando se unieron todos estos países y ese es un bloque. Y así va a ir conformándose de alguna manera. Nos puede tardar o poco o mucho tiempo, pero por supuesto que lo vamos a buscar de manera natural porque en la unión está la fuerza. Eso es así. El hecho de las diferentes dependencias que se ha vuelto la globalización de la economía hace que sea necesario la búsqueda de un idioma en común que en el momento todavía no se ha dado. Bueno, no se ha dado, pero vamos en ese proceso. Vamos en ese proceso. Ahora bien, se ha hablado mucho de que la revelación vino por los próximos 1000 años. Sí, sí es cierto, pero hace rato decía Rita que podemos empezarla ya, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? No vamos a esperar al año 999 para empezar entonces a dar carrera, no, empecemos hoy. Empecemos hoy a sembrar para que si no somos nosotros quienes recojamos los frutos, los recojan nuestros hijos y nuestros nietos y puedan seguir con esta idea interesante de llevar a cabo esa realidad.
pero eso empieza a lo interno, empieza por cada uno de nosotros. No necesitamos un líder, yo no estoy de acuerdo con eso. Necesitamos todos nosotros convertirnos en líderes de tratar de llevar el mensaje, en líderes en tratar de vivir una realidad hacia lo interno y que esta se manifieste en el mayor grado posible. Hay otra cosa, la democracia se La supone que... última, Pablito, ¿eh? La última, Perfecto, porque tenemos 15 perfecto, minutitos y no gente hay que no problema. participó. No hay problema. En la democracia se supone que nos debería representar, pero no se ha vuelto un gobierno representativo la democracia. Se ha vuelto algo que nos gobierna y nos quiere dictar nuestras conductas. Aquí voy a leer una cita rápida del libro Urantia. Dice, documento 69, sección 1, párrafo 1. Todas las instituciones humanas atienden alguna necesidad social pasada o actual, a pesar de que su desarrollo excesivo indefectiblemente le resta mérito al individuo, puesto que se eclipsa la personalidad y se menoscaba la iniciativa. Y aquí viene la frase más importante. El hombre debe controlar sus instituciones en vez de permitir que sea dominado por estas creaciones de la civilización en avance, que es como estamos en este momento. Los gobiernos no pretenden representar nuestras ideas y nuestra búsqueda de soluciones, sino pretenden gobernarlos de acuerdo a las ideas de un pequeño grupo elitista que está haciendo básicamente lo que le provoca. Y eso pasa ¿por qué? Por una de las que se mencionó allí en el inicio de la presentación, porque se están tratando de darse la tarea de generar un montón de ignorancia, porque es mucho más fácil manejar al ignorante, y ese ignorante se le hace más fácil el voto emocional. Y ahí viene otra cosa que nos dice lo del gobierno del planeta vecino, cómo vemos que clasifican y le dan importancia a los votos, dándole valor de acuerdo a la conducta de cada uno. Y ojo, no me estoy refiriendo a títulos, porque es que resulta y pasa que la historia nos ha mostrado que grandes genios han sido autodidactas. No se trata de títulos de papel, se trata de formación y de crecimiento interior, se trata de cultura realmente, ¿sí? Y esa cultura no Exacto. depende de ceros ni de papeles, sino depende del el individuo y su alrededor, su familia, que puedan hacer que los individuos estén cada vez más capacitados para vivir y para llevar a un mundo hacia a un mejor ideal. Era eso. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Pablo. Bueno, me van a disculpar los que ya hablaron y les voy a dar las palabras a los que todavía no hablaron y después a los que hablaron. Así que por favor, Marinette, adelante. Bueno, gracias. Ya se me olvidó. No, mentira. Voy a ser rápida. Bueno, entiendo que esto no, no es para que cada uno de nosotros manifieste sus posturas políticas. Y también entiendo que con el mero hecho de que seamos poseedores, entre comillas, de la revelación, no nos acredita para que salvemos al mundo. Lo que sí creo es que con este conocimiento podemos nosotros comparar los hechos de la realidad contra lo que nos dice el libro y efectivamente llegar a una conclusión verdadera. Y aquí es donde me pregunto si algunos de nosotros, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, estaremos padeciendo alguna enfermedad de la inteligencia. Y quiero leer algo muy rápido, dice, la verdad, que no es del libro de Urantia, dice, la verdad de nuestros enunciados y juicios no es producida por nosotros, sino descubierta por nosotros, cuando el conocimiento se lleva a cabo con el adecuado rigor. Por ello, la verdad no depende de quién la dice, sino de que su contenido, lo que se afirma o niega en nuestro juicio, sea acorde con la realidad. Es conocida al respecto la expresión de Antonio Machado que dice, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Entonces, otro pedacito, y más como para reflexionar al respecto de lo que tenemos que hacer nosotros con el conocimiento que nos otorga la revelación, dice, otras veces decíamos, la voluntad induce al error porque busca algún bien en el juicio erróneo, resaltando ante la inteligencia ciertos aspectos reales pero incompletos, o haciendo juzgar como bueno lo que la voluntad quiere en ese momento, debido a una inclinación desordenada o debido a una intención o hábitos malos. En el momento en que interviene nuestra voluntad para inclinar el juicio de la inteligencia en un sentido u otro,
rebasamos el ámbito del mero conocimiento y entramos ya en el terreno moral. Es lo que ocurre en el caso de la mentira o del disimulo, por ejemplo. Entonces, esta parte es muy interesante porque de todo lo que Javier nos planteó, yo me he quedado con dos cosas que contrastan y son los pasos para la evolución eficaz, que es en el documento 71.2.9, donde nos dice las características y cualidades que debe tener tanto un gobierno como todos los componentes del gobierno, como por ejemplo respetar la libertad personal, la libertad de la mente, el reinado de la ley, el sufragio universal, el electorado inteligente y eficiente. Me pregunto, ¿somos nosotros como electorado eficientes e inteligentes? Y por otra parte nos muestra cómo se produce la decadencia. Solamente contrastando esas dos partes del libro de Durantia podemos llegar a una conclusión cierta. ¿Y para qué nos sirve esa conclusión cierta si no podemos salvar el mundo solamente por el hecho de ser poseedores de la revelación? Nos sirve para que cuando conversemos con el amigo, con el hermano, con el tío, con el vecino, con quien sea que tengamos que conversar, podamos ser nosotros los llevadores de esa iluminación. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así o por qué nos tenemos que sentir con esa responsabilidad? Porque del año 1 al año 1000 que nos dicen que nosotros podemos desmenuzar esta revelación, pues tenemos que ser parte de ese año 1 o en el año cual sea que estemos, en el 60, en el 70, y dejar eso para las generaciones posteriores. De ahí pues hay mucha tela que cortar, pero el tiempo es muy corto y más o menos eso era lo que quería transmitir y compartir. Gracias. Gracias, Marinette, por tu discernimiento siempre tan preciso y certero. Le voy a dar la palabra a Octavio. Octavio, por favor, que todavía no ha hablado. Antes estaba Hermanitos, José Luis, pero José Luis me bajaste la mano, así que le paso le paso la palabra a Octavio. Breve, por hermanitos, favor, Octavio. gusto en saludarlos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Bueno, miren, a mí me llama mucho la atención cuando el libro dice que voluntariamente se dieron el poder dos mandatarios, ¿no? Que eran tres, de los cuales dos se dieron el poder y de ahí empezó todo el cambio, toda una evolución. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es lo que decía el hermanito José, trabajar con los jóvenes, trabajar con los niños, porque este es un proyecto a futuro. Lamentablemente no nos va a tocar a nosotros, pero en la medida que nosotros podamos mostrar la revelación y empieza a dar fruto, los hombres del futuro de mañana podrán tener esa espiritualidad elevada como para poder entender esos cambios y exista esa verdadera transición y empiece a cambiar las cosas. Mientras tanto, nosotros en estas generaciones que estamos viviendo y tal vez unas dos más adelante no va a pasar nada. Entonces hay que trabajar cada quien en su lugar y que se vaya esto como derramando para que aquellos jóvenes en unos años, esperemos que sean los más cercanos posible, empiecen a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque ya van a tener una elevada espiritualidad y van a poder entender todo esto. Y imagínense que ellos, al haber leído este libro, puedan aplicar las enseñanzas del documento 68, del 70, del 71, que ahí nos dice qué es lo que debemos de hacer, pero que hacemos todo lo contrario. Yo siento que ese es lo que va a pasar. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Gracias por tus palabras. Fernando, por favor, que no has hablado aún. Bueno, un placer saludaros a todos. A ver si consigo enfocar esto. Bueno, yo no voy a... Estoy muy de acuerdo con todos vosotros en muchas cosas que habéis dicho. Es decir, todos tenéis razón, parte de razón y no voy a repetirme. Yo solo quiero dar mi opinión. Mi opinión es que ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo? Pues
Poco, yo poco puedo hacer. Yo lo único que puedo hacer es eh, incorporar en mí los valores de Lidia Durantia y vivirlos en mi día a día con mi pequeño entorno y poco más. Con eso para mí es suficiente, ¿no? Y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros lo hacemos, pero ya no la gente que lee el libro de Durantia, sino la gente de buena voluntad, ¿no? Eh, eh, expandimos los valores de la bondad, la belleza y la belleza, la bondad, iremos progresando poco a poco. Yo no tengo la esperanza de ver un gran cambio en el mundo. Si empezamos ahora esos 1000 años, ese milenio de progreso en el cual pues estamos empezando, entonces yo en ese sentido soy pesimista, yo no voy a ver grandes cambios, ¿no? Pero sí que quiero aportar un dato y es algo que dice nuestro libro Durantia, que es un gran veneno y un gran peligro y un gran atraso, y es el tema del nacionalismo. No sé si lo habréis leído en el libro Durantia, los nacionalismos. Los nacionalismos es un veneno, es un peligro, pero cuando hablamos de nacionalismos es un ego de nación, pero se lo vamos reduciendo, ese nacionalismo puede convertirse en un regionalismo, en un ciudadanismo, en digamos, cada vez grupos más pequeños en los que luchamos unos contra otros y al final acabamos en el individualismo, en los individualismos. Las naciones chocan con las naciones, las regiones chocan con las regiones, los grupos chocan contra los grupos y los individuos chocamos contra los grupos. Es decir, nuestro verdadero problema, nuestra verdadera barrera es nuestro ego, es nuestro orgullo, es nuestro narcisismo y bueno, pues nuestra poca evolución, cuando hablo en global, ¿no? Uno más que otros, muchos, es decir, no estoy diciendo, estoy hablando en global, ¿no? Entonces es eso, es el cambio individual de cada uno de nosotros el que verdaderamente tiene valor, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, una sociedad es un sistema muy complejo, muy complejo. Y los sistemas complejos cambian cuando una cantidad suficiente de los elementos están de acuerdo. Como una reacción nuclear, cuando en una reacción nuclear un suficiente número de átomos reaccionan, hacen que exista una explosión. En las sociedades pasa lo mismo, aparte que son cambios muy lentos, muy lentos. Una sociedad cambia muy lentamente, entonces yo no tengo expectativas de ver nada, ¿no? Pero cuando la masa crítica de las personas que adoptan los valores del Lidia Durantia o de otras buenas filosofías avancen lo suficiente y ese número crítico de humanos supere pues a ideas más, digamos, a personas que están menos avanzadas o ideas más aberrantes o irracionales, pues veremos un progreso algo más rápido, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que el trabajo está en cada uno de nosotros, cada uno tenemos el trabajo individualmente en su pequeño entorno y en lo que pueda hacer. Y, por supuesto, en exportar, en expandir en lo que podamos las enseñanzas de Durantia. En lo que buenamente pueda, porque hay entornos en los que muchas veces es muy difícil expandir las ideas de Lidia Durantia, ¿no? Bueno, solamente era Gracias, ese mi Fernando. aporte. Muchas gracias. Gracias, súper, súper. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Seguimos teniendo manitos levantadas, así que nadie más levante las manos. Esto es un asalto. No, ya Pablito, quedaste afuera. Brevísimamente va a ir Maricé, Marcelino y Miguel. Van a tener un minutito porque vamos a tener que ir cerrando con nuestros coordinadores. Bueno, un minutito para cada uno. Maricé. Bueno, yo primero me encantó Pablo, me encantó Marinés, me encantó Rita. Y bueno, y yo levanté la mano porque quería responder un poco a lo que dijo Ramiro sobre Estados Unidos, que él me había dicho algo por lo que había dicho yo. Bueno, el caso es que yo creía que la revelación
había llegado a la ciudad que llegó porque en aquel momento estaba muy oscura la humanidad, estábamos muy perdidillos, entonces por eso se decidió hacerlo precisamente en ese lugar, creía. No sé, a lo mejor esto recuerdo mal. Bueno, mi reina, tenemos mucho trabajo por hacer, mucho por hacer, pero lamentablemente va a ser un trabajo lento, porque así está previsto. No nos olvidemos que hay un plan cósmico divino perfecto y que todos los planetas vamos a llegar a la edad de luz y vida en la medida que nosotros individualmente y colectivamente vayamos creciendo espiritualmente. Marcelino, de verdad te doy un minuto nada más, ¿eh? Adelante. Gracias, Mora. Rápidamente, en cuanto a la espiritualidad, aunque no se tenga el libro de Urantia, ni la Biblia, ni el Corán, todos los seres humanos tienen ajustador, los de mente normal. El ajustador impulsa y sin espiritualidad jamás se podrá dar un liderazgo favorable en ninguna de las ramas planetarias y menos en la política. Debe haber espiritualidad. Porque es el impulso del ajustador. Lo otro, con respecto a lo que decía Fernando, es que la soberanía nacional, lo repiten unas 3 veces, es un virus engañoso. Y ese virus engañoso impide ese gobierno mundial representativo, la soberanía nacional. Es muy interesante, estimada Mora, lo que dijo Rita, y comprendemos a Rita, nos identificamos con esa preocupación de Rita porque tenemos anhelo de cambios rápidos y eso coincide con el hecho de que nos dice aquí el documento 194 de la página 2063 lo siguiente, dice, la religión de Jesús no busca escapar de esta vida para disfrutar de la felicidad que aguarda en otra existencia. La religión de Jesús proporciona la felicidad y la paz de otra existencia espiritual para elevar y ennoblecer la vida que los seres humanos viven ahora, en la carne. Con respecto a el cambio que Rita comenta repentino, sí se da, pero se da a nivel personal. Lo dice el documento 65 en la página 740. Dice, cuando las condiciones físicas son idóneas, puede producirse evoluciones mentales repentinas. Cuando la condición de la mente es propicia, pueden ocurrir transformaciones espirituales repentinas. Cuando los valores espirituales reciben el reconocimiento debido, entonces los significados cósmicos se tornan discernibles y la personalidad en creciente escala se libera de los obstáculos del tiempo y se redime de las limitaciones del espacio. Y finalmente, hay que reflexionar que aun cuando a veces nos acosa un poco la paciencia, como le pasa a Rita y a veces como me pasa a mí y nos pasa a muchos, hay que tener paciencia y eso lo confirman los reveladores en el documento 81, página 911, cuando nos dicen, no debe intentarse ningún cambio social o económico grande en forma repentina. El tiempo es esencial para todo tipo de ajuste humano, físico, social o económico. Solo los ajustes morales y espirituales pueden hacerse en el instante y aún estos requieren el paso del tiempo para el pleno desarrollo de sus repercusiones sociales y materiales. Los ideales de la raza son el apoyo y el seguro principales durante los tiempos críticos en los que la civilización está en tránsito de un nivel a otro. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, hermanito. Muchas gracias, muchas gracias. Miguel, te quedaron 40 segundos, mi rey. Me sobran 20. Contestarle a nuestra hermana Rita Barreda, que en este grupo, que es bastante representativo como urantianos, cada uno a su manera, como acaba de nombrar un poquito también ahora Marcelino, hacemos lo que en nuestra medida nos es posible para ir extendiendo esa pequeña semilla. Es el trabajo que nos pide la revelación, que no estemos quietos, que no nos durmamos, que no estanquemos nuestras aguas y que cada uno en la medida de su posibilidad, pues que vaya haciendo su propio trabajo individual. Y decirle también a mi hermano José, que estuve en contacto con él en los grupos por la noche, José de Toronto,
que solo hay un solo ser, ha existido un solo ser en este mundo que para mí sería representativo para dirigir una dictadura, como él ha dicho, y solo es Jesús. Si no es Jesús, si no es el maestro, tu proyecto se va al traste, porque no hay nadie más aquí que sea capaz de llevar algo desde un efecto, desde un ideal de hacer caso a una solamente. Somos muy imperfectos para intentar eso. Mientras tanto, me despido diciendo que siempre defenderé la democracia enferma antes que una dictadura sana. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, para finalizar los 20 segunditos, Víctor, ya sí estás afuera, lamentablemente, perdóname. Así rápido. Mire, Olga. No, espérame porque tiene 20 segunditos antes Olga. Después va a venir, a pedido del público, Pablo, y vemos porque todavía también nos falta el cierre de cada facilitador. Así que Artur vas a entrar en el cierre de facilitadores. Así que viene Olguita y después Pablo. Gracias, Mora. Buenas tardes. Mira, yo es muy corto. Yo me recuerdo que una de las cosas que más me impactó cuando comprendí este libro o entendí o leía era una parte que no puedo recordar dónde, que dice que el planeta cambiaría, nuestra Tierra, cuando el hombre deje de tiranizar a las mujeres. Y eso estamos a años luz en Mi Oriente. amor, ¿me lo podés repetir que no escuché bien? Y, eh, una de las cosas que a mí me impactó en este libro, ¿nos podría precisar en qué página está? Que dice el libro que el día que los hombres dejen de tiranizar a las mujeres, el planeta va a cambiar. Gracias. Y ese es el, Exacto. porque en Oriente, años luz de eso. Exactamente, creo que dice que hasta que no haya la igualdad entre los sexos, el planeta sigue en una etapa de barbarie. O sea que estamos hoy en una etapa de barbarie. Alguien me corrige si me estoy equivocando, Olga. Eso nada que hacer. Gracias, muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Olga, por tu participación. Bueno, y a pedido del público, Pablo. Gracias, pero Breve, como Pablito. iba a hablar, tuve que cambiar entonces el discurso porque no esperaba, pues. Ah, Ah, viste, somos pero, así acá. sí, pero El comento impacto algo. sorpresa. Sí, voy a basarme en dos cosas. Uno, en un comentario que pusieron en el chat y otro en las últimas palabras de Miguel con respecto al Pero liderazgo. breve, ¿eh? Sí, muy breve, muy breve. A ver, Jesús, obviamente, a pesar de que tocó temas políticos, no se inmiscuyó en la política, pero era porque aunque estaba viviendo una vida de criatura mortal como cualquiera de nosotros, su misión principal era otra y por eso era que marcaba una diferencia. Pero nosotros sí tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que inmiscuirnos en la política y hacerlo de la mejor manera porque somos nosotros quienes estamos llamados al cambio. Voy a tomar una frase que puso aquí Javier Puerto en el chat. Y dice, recordemos el cuento del colibrí llevando agua en el pico para apagar un incendio. Todos se burlaban, pero él dijo, estoy haciendo mi parte. Hagamos nuestra parte. Y otra cosa para finalizar, quiero resaltar algo y ojalá que cualquiera que escuche esta presentación y este conversatorio que tenga que ver con la política, le resalte algo en su mente. El lema de político de los Estados Unidos como país es In God we trust. En Dios nosotros confiamos, ¿verdad? Eso aplicaría para todos los gobiernos del mundo, porque los gobiernos sin Dios, las personas políticas sin Dios, no nos van a llevar sino a un abismo, sino a un barranco. Es importante entonces tener a Dios en la política también, porque eso implica tratar de hacer el bien a la mayoría de las personas. Era solamente eso. Un abrazo, gracias por la charla. Gracias a todos, a todos, a todos por la paciencia. Ya llevamos 2 horas de este encuentro y gracias por su participación. Y ahora vamos a ir cerrando con las reflexiones de cada representante de las familias de grupo de estudio que formamos este equipo. Así que le voy a dar la palabra a la hermosa Ángela. Hermosa, gracias, hermosa tú. Bueno, brevemente, dar las gracias a cada uno de ustedes, los participantes, y por favor que sigamos ampliando y llevando esta semilla con el viento, con la alegría, con nuestro amor. Dispersemos
esto que hoy aprendimos. Espero que hayamos, nuevamente, valga la redundancia, aprendido mucho. De parte de Urantia, desde el amor, gracias por su participación y creo que Mora ya les dirá que en un mes de pronto nos estamos viendo nuevamente. Gracias, los amos y nuevamente dispersemos esto para un mundo mejor. Gracias, Ángela. José, Pepe, ¿estás por ahí? No lo veo. No, no lo veo. Bueno, Arturo, por favor, en nombre de Iniciado Urantia, tu reflexión final. Gracias, Mora. Bueno, más que dar una reflexión, quiero darle las gracias a todos por su participación. Gracias a todas las familias urantianas aquí formadas, porque no nomás somos 4 grupos urantianos, sino todos somos la Fraternidad Urantiana Mundial, que eso es lo más importante. Ahí les dejé una frase en el chat para que ustedes la lean, porque a final de cuentas Jesús estableció la paternidad de Dios y la fraternidad mundial. Y algo que sí le quería comentar yo a Rita y a todos ustedes, ya estamos aportando nuestro pequeño granito de servicio, el cual va a ser un grano más que suma a medida que vayamos evolucionando para poder entrar en la unidad espiritual, que es la propuesta de que todos nosotros tenemos para ir creciendo y hacer un mundo mejor, que de eso se trata. Bueno, a nombre de todos mis compañeros, también quiero darles las gracias por habernos regalado un poquito de su tiempo al ver esta presentación y decirles que todos sumamos, todos somos una unidad, que eso es lo importante. Gracias. Bendiciones para Gracias, Arturo. Gracias. Bueno, en nombre de José, también les doy las gracias a todos por la participación. Esperemos que puedan entrar en estos últimos segunditos. Y le paso la palabra al coordinador del grupo Descifrando Urantia, Ramiro. Ramiro, por favor. Bueno. A ver, ¿qué decirles? Que ha sido para mí una experiencia fantástica, extraordinaria, porque nunca me canso de decir que la mejor forma de conocer, de entender, de comprender el libro de Urantia es a través de encuentros como estos, de conferencias, los grupos de lectura, los grupos de estudio. Así que bueno, un placer haber participado. Desde Descifrando Urantia les damos las gracias a todos ustedes. Esperemos que la próxima sean muchísimos más. Y qué más decirles que ha sido muy enriquecedor o muy enriquecedora esta experiencia, más contando con gente de mucha experiencia en la lectura del libro, sin nombrar más a Javier y al mismo Pablo. Gracias a todos y hasta la próxima. Ya, bueno, tres palabras o no. Ya sabéis que Javier y Mora basta. es una dictadora. Lo único es daros las gracias a todos por vuestra presencia. Creo que ha sido enriquecedor. Es de las reuniones más bellas que he escuchado. Os lo digo honestamente y con el corazón. Creo que nuestro Padre Jesús debe estar encantado y orgullosísimo de ver cómo familias urantianas se abrazan y hablan del libro Urantia y hablan de la fraternidad. Y os recuerdo que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está presente. Así que gracias a todos, hermanos, que Dios nos bendiga a todos y os esperamos en la próxima. Gracias. Bueno, y entonces, en nombre de todo el equipo de Es posible un mundo mejor, les doy formalmente las gracias por este compartir, por este discernimiento, por este respeto que hubo entre las distintas opiniones y ojalá que puedan transmitirle a sus familiares, vecinos, amigos, algo de esta esperanza que si bien parece lejana, bueno, está al final del camino, ¿no? Ser un mundo de verdad, belleza, bondad y llegar al momento de estar en la etapa de luz y de vida. Bueno, les cuento que la próxima reunión va a ser en el mes de abril y les vamos a informar cuándo va a ser, pero más o menos será a mediados del mes de abril, y el tema va a ser sociedad, una vida familiar y el sistema educativo.
Y con esto les damos las gracias absolutas. Gracias. Luego. Gracias a todos, felicitaciones. Y nos Saludos, quedamos prima con el Mora. final. Saludos, prima abrazo. Mora. Ah.